El 6 de agosto de 1945, un destello brillante atravesó el cielo sobre Hiroshima, dando inicio a un evento catastrófico que alteraría para siempre la historia de la humanidad. Al detonar la bomba atómica, desató una feroz ola de calor y destrucción, dejando devastación a su paso. Pero, ¿qué ocurrió con los cuerpos en medio del caos? Hiroshima y Nagasaki. Una breve historia. Antes de los bombardeos atómicos de 1945, Hiroshima y Nagasaki eran ciudades prósperas, cada una con una rica historia, cultura y un papel único en la historia de Japón. No eran solo objetivos militares, sino también comunidades vibrantes llenas de vida, creatividad y tradición, lo que hizo su destrucción aún más devastadora. Hiroshima, ubicada en la isla de Honshu, era una ciudad llena de historia. Fundada en 1589 por Mori Terumoto, creció alrededor del castillo de Hiroshima, conocido como Castillo de la Carpa. Para el siglo XX, Hiroshima se había convertido en una importante ciudad portuaria con una población de 350.000 habitantes. Su ubicación en el delta del río Ota le daba belleza natural y significancia estratégica. Durante la militarización de Japón, Hiroshima se convirtió en un centro de instalaciones militares y fábricas, desempeñando un papel clave en conflictos anteriores como las guerras sino-japonesa y ruso-japonesa. Nagasaki, situada en la isla de Kyushu, era una ciudad de intercambio internacional, moldeada por su larga historia de comercio con el mundo exterior. En el siglo XVI, comerciantes y misioneros portugueses introdujeron el cristianismo en Nagasaki, convirtiéndola en un centro de fe en Japón. La catedral de Urakami de la ciudad se convirtió en la iglesia católica más grande de Asia Oriental, un símbolo de la mezcla de influencias japonesas y occidentales. Incluso durante el período aislacionista Edo, Nagasaki permaneció como una puerta de comercio a través de la isla artificial de Dejima. Para el siglo XX, era una potencia industrial especializada en la construcción naval y la fabricación pesada, mientras que sus colinas y valles le otorgaban un encanto escénico. El amanecer de la ciencia nuclear. Todo comenzó a finales del siglo XIX, cuando la ciencia empezó a desentrañar los secretos de la materia y la energía. En 1898, Marie Curie y su esposo Pierre descubrieron la radiactividad, aislando polonio y radio en su laboratorio en París. Su trabajo reveló que los átomos podían romperse, liberando una inmensa cantidad de energía, desafiando la creencia tradicional de su inmutabilidad. Este avance sentó las bases de la ciencia nuclear, aunque tuvo un costo. La salud de Marie Curie sufrió debido a su exposición a la radiación, un peligro poco comprendido en ese momento. En 1905, la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein introdujo la icónica ecuación ERmc2E-EmC2, demostrando que la masa podía convertirse en una enorme cantidad de energía. Era un concepto puramente teórico en ese entonces, pero plantó las semillas para la energía nuclear y las armas. Unos años después, los experimentos de Ernest Rutherford descubrieron la estructura del átomo, revelando un núcleo denso que más tarde sería clave para liberar energía nuclear. Para 1938, Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron la fisión nuclear, donde dividir un átomo de uranio liberaba una cantidad asombrosa de energía. Lise Meitner y Otto Frisch calcularon la escala de este poder, dándose cuenta de que no era solo teórico, podía ser usado como arma. El ascenso del nazismo y la carrera atómica. A principios de la década de 1930, Hitler consolidó su poder, aprovechando eventos como el incendio del Reichstag en 1933 para justificar la suspensión de libertades civiles y establecer un régimen totalitario. En 1934 se declaró Führer, impulsando el rápido rearme y expansionismo del país. Sin embargo, detrás de esta fachada de nacionalismo nazi se escondía una ambición aterradora: la búsqueda del poder absoluto, incluyendo el potencial de las armas nucleares. En 1938, los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann realizaron un descubrimiento revolucionario.
la fisión nuclear. Trabajando en Berlín, se dieron cuenta de que bombardear átomos de uranio con neutrones los hacía dividirse, liberando enormes cantidades de energía. Este descubrimiento tuvo implicaciones inmediatas y aterradoras. Si esta energía podía aprovecharse, podría alimentar un arma de un poder destructivo inimaginable, convirtiendo al átomo en la clave para la dominación global. Para los aliados, la idea de que los nazis desarrollaran una bomba atómica era una pesadilla. Físicos renombrados como Werner Heisenberg estaban en el corazón del programa atómico nazi, conocido como el Club del Uranio. La idea de tales mentes brillantes trabajando para Hitler era escalofriante. En 1939, el miedo a una bomba atómica nazi llegó a los Estados Unidos. Los físicos Leo Szilard y Albert Einstein, que habían huido de Europa debido a la persecución nazi, escribieron una carta al presidente Franklin D. Roosevelt. Su mensaje fue claro: Estados Unidos debía actuar antes de que fuera demasiado tarde, lo que impulsó la creación del Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan fue uno de los esfuerzos más audaces y secretos en la historia de la humanidad. El proyecto comenzó en las sombras de 1939, cuando los rumores sobre la fisión nuclear se extendieron por la comunidad científica. El descubrimiento revolucionario de los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann electrificó a los físicos de todo el mundo, revelando que dividir un átomo podía liberar una energía enorme. En agosto de ese año, dos físicos exiliados, Leo Szilard y Albert Einstein, escribieron una carta al presidente Franklin D. Roosevelt, advirtiéndole que los alemanes podrían estar trabajando en una bomba y urgieron a los Estados Unidos a actuar. El 6 de diciembre de 1941, solo un día antes de Pearl Harbor, Estados Unidos sancionó oficialmente el proyecto. Bajo el mando del general Leslie Groves, conocido por su brillantez organizativa, y J. Robert Oppenheimer, el enigmático físico conocido como el padre de la bomba atómica, el Proyecto Manhattan creció hasta convertirse en un esfuerzo multinacional y gigantesco, empleando a más de 130,000 personas y costando cerca de $2,000 millones en ese momento, equivalentes a decenas de miles de millones hoy en día. El proyecto estuvo rodeado de secreto, con instalaciones dispersas por todo el país. Oak Ridge, Tennessee, se convirtió en el centro de enriquecimiento de uranio, mientras que Hanford, Washington, se enfocó en la producción de plutonio. Sin embargo, el corazón del Proyecto Manhattan fue Los Álamos, Nuevo México, donde Oppenheimer reunió un equipo ecléctico de físicos, químicos, ingenieros y especialistas. Entre ellos estaban Richard Feynman y Niels Bohr, quienes contribuyeron con su genio para resolver desafíos sin precedentes. La vida en Los Álamos. Durante el Proyecto Manhattan. La vida en Los Álamos durante el Proyecto Manhattan era una paradoja extraña, combinando la normalidad con el secreto, y una domesticidad casual entrelazada con la tarea de construir el arma más mortífera que la humanidad había conocido. Oficialmente, el pueblo no existía. Escondido en una remota meseta de Nuevo México, se conocía con el nombre en clave Proyecto IMO. Para quienes vivían allí, simplemente era La Colina. Fundado en 1943, Los Álamos era el corazón del Proyecto Manhattan, donde la teoría se convertía en práctica y los científicos enfrentaban el monumental desafío de transformar la fisión nuclear en una bomba funcional. Robert Oppenheimer, el director científico del proyecto, eligió el sitio por su aislamiento agreste, haciéndolo ideal para una operación clandestina. Se convirtió en un mundo oculto para algunas de las mentes más brillantes, encargadas de resolver retos sin precedentes. Los Álamos era más que un laboratorio, era un pueblo autosuficiente. Las familias vivían allí, criando a sus hijos, mientras los adultos trabajaban en un proyecto que no podían discutir abiertamente. La comunidad tenía escuelas, tiendas, un cine e incluso bailes y conciertos. En la superficie, se parecía a cualquier comunidad estadounidense de la década de 1940.
Pero bajo los ritmos cotidianos había una inmensa presión y secreto. El correo era censurado, las llamadas telefónicas monitoreadas, y los residentes tenían prohibido revelar su trabajo, incluso a familiares cercanos. Los nuevos residentes llegaban en trenes sin marcar, siendo arrojados a un mundo donde su identidad se reducía a su papel en el proyecto. El nacimiento de la era atómica. La prueba Trinity, realizada el 16 de julio de 1945, marcó el cruce de la humanidad hacia lo desconocido, donde la ciencia y la destrucción convergieron para dar nacimiento a la era atómica. En las horas previas al amanecer, en el desierto abrasado de Nuevo México, apropiadamente llamado Jornada del Muerto, científicos, soldados e ingenieros se reunieron, conteniendo la respiración. Estaban a punto de presenciar un fracaso espectacular o el comienzo de una nueva y aterradora era. Años de trabajo en el proyecto Manhattan habían llevado a ese momento, la prueba de la primera bomba atómica, con el nombre en clave Gadget. Robert Oppenheimer, el director científico del proyecto, nombró la prueba Trinity, inspirado por la poesía de John Donne. El nombre evocaba tanto lo divino como lo destructivo, reflejando la dualidad de su creación. Gadget no era solo un arma, era una fuerza de la naturaleza desatada por manos humanas. Oppenheimer, carismático pero introspectivo, se encontraba entre sus colegas mientras comenzaba la cuenta regresiva, mirando hacia la oscuridad que pronto estallaría en una luz cegadora. El sitio de prueba era una colección de búnkeres improvisados y puestos de observación, centrados en una torre de acero que sostenía a Gadget. La bomba era un dispositivo de implosión de plutonio, que dependía de un mecanismo complejo para comprimir plutonio en un estado supercrítico. Los riesgos eran inimaginables. Si funcionaba, validaría el diseño de la segunda bomba. Si fallaba, enfrentarían un reinicio desalentador sin garantía de éxito antes del final de la guerra. Cuando la cuenta regresiva llegó a cero, la quietud matutina explotó en caos. Un destello brillante iluminó el desierto, más brillante que el sol, convirtiendo la noche en día por un momento. Hubo un silencio aturdido antes de que un rugido ensordecedor rompiera el aire, y una nube de hongo masiva se elevó a 7 millas en el cielo. El intenso calor derritió la arena del desierto circundante en una sustancia verde y vítrea que más tarde se llamaría trinitita. Observadores a kilómetros de distancia sintieron el calor abrasador, como si el sol hubiera descendido a la tierra. En el punto de observación, Oppenheimer observó la bola de fuego con una mezcla de triunfo y temor. Recordó famosamente una línea del Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». La bomba funcionó, pero en ese éxito residía la pesada carga de lo que habían desatado. La Conferencia de Potsdam y el ataque a Japón. La Conferencia de Potsdam, celebrada del 17 de julio al 2 de agosto de 1945, marcó un momento crucial en la historia moderna, determinando el destino de un mundo destrozado tras la Segunda Guerra Mundial y sentando las bases para la devastadora conclusión del conflicto en el Pacífico. En el grandioso Palacio Cecilienhof de Potsdam, Alemania, 3 de los líderes más poderosos del mundo, el presidente Harry Truman de Estados Unidos, el primer ministro británico Winston Churchill, posteriormente reemplazado por Clement Attlee, y el primer ministro soviético Joseph Stalin, se reunieron contra el telón de fondo de una Europa devastada por la guerra. Aunque la conferencia tenía como objetivo abordar la reconstrucción de Europa y las dinámicas de poder del posguerra, también se convirtió en el escenario de una decisión trascendental: el ataque a Japón con bombas atómicas. Para Truman, la conferencia fue un bautismo de fuego. Apenas unos meses después de ascender a la presidencia, tras la muerte de Franklin D. Roosevelt, enfrentó decisiones que moldearían la historia. La guerra en Europa había terminado, pero el teatro del Pacífico seguía ardiendo, con Japón negándose a rendirse pese a las campañas de bombardeo implacables. El 26 de julio,
los aliados emitieron la Declaración de Potsdam, exigiendo la rendición incondicional de Japón o enfrentarse a una rápida y completa destrucción. Sin embargo, los líderes sabían que la aceptación de Japón era poco probable. Días antes, Truman había recibido la noticia de la exitosa prueba Trinity en Nuevo México, que validó la bomba atómica como una herramienta de negociación diplomática. Insinuó esta devastadora nueva tecnología en conversaciones privadas con Churchill, mientras que Stalin, tranquilo e indiferente, ya conocía el proyecto Manhattan gracias a sus espías. La bomba cambió el cálculo de la guerra, pasando de simplemente derrotar a Japón a demostrar poder, especialmente ante los soviéticos. La decisión de usar la bomba fue deliberada. El Comité de Objetivos, dirigido por el general Leslie Groves y J. Robert Oppenheimer, identificó posibles objetivos en Japón, priorizando ciudades con importancia militar y alta densidad de población. Hiroshima y Nagasaki encabezaron la lista. Kioto, inicialmente en consideración, fue salvado debido al aprecio personal del secretario de guerra Henry Stimson por la ciudad. El gobierno japonés, bajo el primer ministro Suzuki Kantaro, desestimó la Declaración de Potsdam, sellando su destino. Al concluir la conferencia, avanzaron los preparativos para los bombardeos, justificándolos como un medio para terminar la guerra rápidamente y salvar vidas. En los exuberantes jardines del Palacio Cecilienhof, Truman y Churchill informaron casualmente a Stalin sobre su nueva arma, creando un momento casi surrealista. La conferencia de Potsdam fue la calma antes de la tormenta, sellando los destinos de Hiroshima y Nagasaki. Los líderes se marcharon con determinación y desasosiego, sabiendo que su decisión alteraría para siempre el curso de la historia. La guerra pronto terminaría, pero las repercusiones de Potsdam proyectarían una larga y oscura sombra sobre las décadas venideras. La creación de Little Boy y Fat Man. La creación de Little Boy y Fat Man fue una hazaña extraordinaria de ciencia e ingeniería, llevada a cabo en el más absoluto secreto durante uno de los momentos más desesperados de la historia. Estas dos bombas, con nombres aparentemente inofensivos, pero con un propósito monstruoso, fueron el resultado de años de trabajo meticuloso bajo el proyecto Manhattan. Little Boy, la bomba alimentada con uranio, fue el diseño más simple de los dos, aunque simple, no hace justicia a los desafíos que implicó. Se basaba en un mecanismo de tipo cañón, en el que dos masas subcríticas de uranio 235 eran disparadas una contra la otra para crear una masa supercrítica, desencadenando una reacción en cadena. Sin embargo, el uranio 235 era increíblemente raro, lo que hacía que obtener suficiente material fuera tan complicado como su diseño. En Oak Ridge, Tennessee, se construyó una instalación masiva exclusivamente para enriquecer uranio mediante un proceso llamado difusión gaseosa. Miles de trabajadores laboraron sin comprender plenamente en qué trabajaban, produciendo poco a poco suficiente de este preciado isótopo. Cuando la bomba estuvo terminada, contenía aproximadamente 64 kilogramos de uranio 235, aunque solo una fracción de 1 gramo se sometería a fisión durante la explosión. Esa fracción, menos que el peso de un clip de papel, liberaría una energía equivalente a más de 15.000 toneladas de TNT. Fat Man, por otro lado, fue una obra maestra científica de complejidad. A diferencia de Little Boy, utilizaba plutonio 239, un elemento artificial producido en reactores nucleares. Aunque el plutonio era más fácil de producir en grandes cantidades que el uranio 235, presentaba sus propios desafíos. Su mayor tasa de fisión espontánea significaba que el diseño de tipo cañón no funcionaría. Cualquier intento de disparar dos piezas de plutonio juntas resultaría en una detonación prematura. La solución fue un diseño de implosión, un mecanismo mucho más complejo. Una esfera de plutonio estaba rodeada de explosivos de alta potencia que, al detonar, comprimían el plutonio en una masa supercrítica. Esto requería una precisión absoluta.
Los explosivos debían detonarse simultáneamente para lograr una simetría perfecta. El éxito de este diseño se probó en el desierto de Nuevo México durante la prueba Trinity, donde un prototipo de bomba apodado Gadget desató la primera explosión atómica de la humanidad. Las apariencias físicas de las bombas reflejaban sus nombres. Little Boy era un dispositivo delgado y alargado, similar a un torpedo, mientras que Fat Man era un arma bulbosa y casi cómicamente redonda, pero de una presencia amenazante. Sin embargo, sus nombres inofensivos ocultaban su devastador propósito. Juntas, representaban dos caminos distintos para aprovechar el poder del átomo, perseguidos simultáneamente debido a la incertidumbre de que cualquiera de los métodos tuviera éxito. Para el verano de 1945, ambas bombas estaban listas. Little Boy estaba destinada a Hiroshima, mientras que Fat Man estaba preparada para Nagasaki. Hiroshima, el primer impacto. Hiroshima era una ciudad con su propio ritmo de vida en la mañana del 6 de agosto de 1945. Las calles estaban llenas de actividad, ya que había sido salvada de los bombardeos incendiarios que habían devastado tantas otras ciudades japonesas. Era un día claro y soleado, y la alarma antiaérea que había sonado esa mañana resultó ser una falsa alarma. A las 8:15 a.m., los 350,000 habitantes de la ciudad habían retomado sus rutinas. Niños camino a la escuela, trabajadores llenando las fábricas y familias ocupándose de sus quehaceres. Pero en los cielos, un bombardero B-29, el Enola Gay, se acercaba con un arma nunca antes vista. A las 8:15 a.m., Little Boy fue lanzada. Cayó silenciosamente durante 43 segundos antes de detonar a 580 metros sobre la ciudad, desatando un infierno incomprensible. Un destello de luz más brillante que el sol iluminó el cielo. En un instante, la temperatura en el epicentro se elevó a varios millones de grados Fahrenheit, vaporizando todo y a todos en un radio de 1 kilómetro. La explosión fue tan intensa que derritió granito y dejó sombras de personas grabadas en paredes y calles, recordatorios fantasmales de vidas extinguidas en un instante. La onda expansiva se extendió, derribando edificios, rompiendo ventanas a kilómetros de distancia e incendiando la ciudad. Una nube en forma de hongo, grotesca e impresionante, ascendió a 14 kilómetros en el cielo. El copiloto Robert Lewis, al observar la devastación, escribió en su cuaderno: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Para quienes sobrevivieron a la explosión inicial, la pesadilla apenas comenzaba. Miles se arrastraron por las ruinas, quemados y desorientados, con la piel colgando de sus cuerpos como cintas. La ciudad, antes llena de sonidos y movimiento, quedó en silencio, salvo por los gritos de los heridos y los moribundos. Los sobrevivientes, más tarde llamados Hibakusha, vagaron por los escombros buscando a sus seres queridos, muchos de los cuales simplemente habían dejado de existir. Al final del día, decenas de miles habían muerto, y Hiroshima, una ciudad vibrante, se redujo a poco más que cenizas y acero retorcido. El impacto inmediato fue devastador. Las primeras estimaciones colocaron el número de muertos entre 70,000 y 80,000, aunque el número aumentaría a más de 135,000 en los meses y años siguientes debido a la enfermedad por radiación. Las víctimas describieron síntomas que desconcertaron a los médicos de la época: náuseas, pérdida de cabello, hemorragias y heridas que no cicatrizaban. Los sobrevivientes llevaron no solo las cicatrices físicas del bombardeo, sino también la carga psicológica de lo que habían soportado. En medio de la devastación, una sola estructura cerca del hipocentro de la bomba permaneció parcialmente en pie: el domo Genbaku. Alguna vez, un salón de promoción industrial, su armazón esquelético, sobrevivió a la explosión y ahora se erige como un memorial inquietante de ese fatídico día. Nagasaki, el golpe final.
El 9 de agosto de 1945, solo 3 días después de que Hiroshima quedara reducida a cenizas, los cielos sobre Nagasaki se oscurecieron con la llegada de una segunda bomba. Fue la segunda, y hasta ahora, la última vez que se ha utilizado un arma nuclear en una guerra. Originalmente, Nagasaki no era el objetivo principal. La ciudad de Kokura estaba en la mira, pero densas nubes y humo de bombardeos recientes oscurecieron el área, obligando al bombardero B-29 Bockscar y su tripulación a desviarse. Nagasaki, enclavada entre colinas y dividida por un río, se convirtió en el blanco no planeado, y su destino quedó sellado en un abrir y cerrar de ojos. A las 11:02 am, la bomba fue liberada desde 8.800 metros de altitud. La ciudad apenas era visible a través de los espacios en el cielo nublado. Fat Man detonó a 500 metros sobre el suelo, desatando una bola de fuego que consumió instantáneamente todo a su alcance. Aunque Nagasaki estaba protegida parcialmente por su geografía montañosa, el impacto fue devastador. Edificios fueron reducidos a escombros y miles murieron instantáneamente. A diferencia de Hiroshima, la explosión en Nagasaki fue ligeramente desplazada del centro de la ciudad, lo que limitó la destrucción total, pero el daño y el sufrimiento humano fueron igualmente inconmensurables. Para el final del día, entre 40.000 y 75.000 personas habían muerto y muchas más morirían en las semanas y meses siguientes debido a las heridas y la exposición a la radiación. Como en Hiroshima, los sobrevivientes enfrentaron no solo las heridas visibles, sino también los efectos prolongados de la radiación, incluyendo enfermedades crónicas, cáncer y un estigma social que marcó sus vidas para siempre. La bomba sobre Nagasaki marcó el golpe final en la guerra más devastadora de la humanidad. 6 días después, Japón anunció su rendición incondicional, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial, pero a un costo inimaginable que continúa resonando en la memoria colectiva de la humanidad. Las sombras de Hiroshima y Nagasaki permanecen como un recordatorio sombrío de los horrores de la guerra nuclear y la responsabilidad que conlleva el poder de la ciencia y la tecnología. La explosión fue monumental. Aunque el terreno montañoso de la ciudad absorbió parte de la fuerza, la devastación fue asombrosa. La bomba tenía un rendimiento de 21 kilotones, más fuerte que la que arrasó Hiroshima. 1/3 de Nagasaki fue obliterado en momentos. El distrito de Urakami, hogar de la mayor comunidad cristiana de Japón y de la icónica catedral de Urakami, recibió el impacto principal de la explosión. La catedral, antes un símbolo imponente de la fe, fue reducida a escombros. Sus paredes de piedra colapsaron bajo la fuerza de la explosión. Los sobrevivientes más tarde describieron la escena como un infierno, donde el aire mismo parecía arder y el suelo brillaba con calor fundido. Alrededor de 40.000 personas murieron instantáneamente, sus cuerpos incinerados o aplastados bajo los edificios que se desplomaban. Decenas de miles más sucumbieron a quemaduras, heridas y enfermedad por radiación en los días, semanas y meses posteriores, lo que elevó la cifra final de muertos a más de 70.000. Los sobrevivientes, con la ropa y la piel quemadas, tambaleaban entre las ruinas, con el rostro vacío de shock y sus cuerpos marcados por el fuego atómico. Los gritos de los heridos llenaban el aire, mezclándose con el humo asfixiante que oscurecía el sol. Entre los atrapados en la explosión se encontraba Takashi Nagai, un radiólogo y católico devoto. Severamente herido y expuesto a dosis letales de radiación, Nagai dedicó sus últimos años a tratar a los sobrevivientes y documentar los horrores del bombardeo. Sus relatos, llenos tanto de desesperación como de esperanza, se convirtieron en un testamento de la resistencia humana ante la destrucción inimaginable. Otro sobreviviente, Sumiteru Taniguchi, un cartero de 16 años, sufrió quemaduras tan graves que le despojaron la piel de la espalda. Vivió durante décadas como activista, usando su cuerpo marcado como evidencia de los horrores de la guerra nuclear.
El bombardeo dejó a Nagasaki en ruinas, pero su destrucción no fue en vano, al menos no a los ojos de las fuerzas aliadas. Solo 6 días después, el 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el costo humano de esa victoria sigue grabado en la historia, un recordatorio sombrío del devastador poder que la humanidad había desatado. Viviendo con los recuerdos atómicos, los Hibakusha, los sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, llevan consigo los recuerdos inquietantes de ese día inimaginable, con sus vidas marcadas para siempre por el destello cegador de luz, el rugido ensordecedor y las secuelas humeantes que siguieron. Son más que testigos de la historia, son encarnaciones vivientes de sus cicatrices, tanto físicas como emocionales, y sus historias son un escalofriante recordatorio de la capacidad humana para la destrucción y la resiliencia. El 6 de agosto de 1945, Hiroshima se transformó en un paisaje infernal, en un abrir y cerrar de ojos. Los más cercanos al hipocentro de la bomba fueron instantáneamente vaporizados, sus sombras grabadas en las paredes y pavimentos. Sin embargo, para los que estaban más lejos del epicentro, la pesadilla apenas comenzaba. Los sobrevivientes, muchos quemados más allá del reconocimiento, tambaleaban entre las ruinas, con la piel colgando en cintas, el rostro vacío de shock. En Nagasaki, solo 3 días después, el mismo patrón horrorizante se repitió. Bajo la imponente nube en forma de hongo, decenas de miles de vidas fueron extinguidas instantáneamente, mientras que otros sufrían en agonía entre los escombros, el aire espeso con el olor a madera y carne chamuscada. Los Hibakusha no solo enfrentaron los horrores inmediatos de la bomba, sino también los efectos duraderos de la radiación. Muchos desarrollaron enfermedad por radiación aguda, con sus cuerpos plagados de náuseas, fiebre y sangrados. La leucemia y otros cánceres siguieron en los años posteriores, un cruel legado de la exposición al veneno invisible de la bomba. Sin embargo, el sufrimiento no se detuvo con sus cuerpos. El estigma social, el miedo y la incomprensión marcaron sus vidas. En Japón, muchos veían a los Hibakusha como malditos, creyendo erróneamente que su exposición a la radiación los hacía contagiosos. Para las mujeres sobrevivientes, la carga era especialmente pesada. Muchas fueron rechazadas como esposas potenciales, temiendo que pudieran tener hijos con deformidades. Y luego estaban las historias que emergieron, historias que revelaron la humanidad detrás de las estadísticas insondables. Sadako Sasaki tenía solo 2 años cuando la bomba cayó sobre Hiroshima. Al principio parecía ilesa, pero años después desarrolló leucemia, un destino común para los jóvenes sobrevivientes. En su cama de hospital, comenzó a doblar grúas de papel, inspirada por la leyenda japonesa que prometía un deseo a quien doblara 1000. Su deseo era simple: vivir. Sadako solo logró doblar 644 antes de morir, pero sus compañeros de clase terminaron el resto. Hoy, sus grúas de papel son un símbolo global de paz, y su historia es un testamento al espíritu perdurable de los Hibakusha. Sumiteru Taniguchi, un cartero de 16 años en Nagasaki, estaba entregando cartas cuando explotó Fat Man. La explosión lo lanzó al suelo, dejando su espalda convertida en una masa de carne quemada. Sobrevivió, por poco, pero pasó años postrado en cama, soportando un dolor inimaginable. Sin embargo, Taniguchi convirtió su sufrimiento en activismo, dedicando su vida a abogar por el desarme nuclear, y su cuerpo marcado era una advertencia viva para el mundo. El legado duradero de la devastación nuclear está grabado en los recuerdos de Hiroshima y Nagasaki, recordatorios inquietantes de la capacidad de la humanidad para destruirse a sí misma. Los bombardeos del 6 y 9 de agosto de 1945 fueron más que actos de guerra. Fueron el violento nacimiento de una nueva era, una definida por una coexistencia incómoda con el poder destructivo del átomo. Los ecos de esos momentos resuenan a través de la historia, llevados por los sobrevivientes, las cicatrices físicas en la tierra
y las implacables preguntas morales que dejaron atrás. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.